Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciada. Buen día. Buen día, licenciada. Buen día. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Bien. Vamos a entrar a la unidad número 5 que corresponde a estimación e intervalos de confianza. Igual que las otras unidades tenemos objetivos para esta unidad. Vamos a conocer lo que es un estimador puntual, que ya lo hemos visto un poco en la unidad anterior. Vamos a definir qué es nivel de confianza. Vamos a construir un intervalo de confianza con la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar poblacional. Vamos a construir también un intervalo de confianza de una media poblacional cuando no se conoce. Aquí se conoce y aquí no se conoce. Entonces, en ambos casos vamos a poder construir un intervalo de confianza, ¿ya? Vamos a construir el intervalo de confianza, pero ahora de una proporción, un porcentaje de la población, y vamos a calcular el tamaño de la muestra que sea necesaria para estimar una proporción de la población o una media poblacional. Entonces vamos a calcular también tamaño de muestra. Ahora, en la unidad anterior nosotros empezamos a ver lo que era ya la inferencia estadística. En esta unidad se presentaron las razones y métodos de muestreo. Las razones del muestreo que vimos la clase anterior son las siguientes. Nosotros muestreamos porque entrar en contacto con toda la población nos va a consumir demasiado tiempo. Por eso es que consideramos que es necesario realizar o extraer una muestra de la población. Otra razón sería que el costo de estudiar todos los elementos de la población sería muy alto. Vamos a invertir mayores recursos si queremos hacer o aplicar los instrumentos de investigación a toda la población. Por lo general, los resultados de la muestra resultan adecuados, es decir, con los resultados de la muestra nosotros podemos inferir estos resultados a toda la población. O sea, los resultados que nosotros obtenemos de una muestra nos va a servir para considerarlos como si fueran resultados de toda la población. Algunas pruebas van a resultar negativas. Por ejemplo, cuando hablamos de pruebas que se van eliminando, ¿se acuerdan que les comenté el caso de seleccionar o de hacer una investigación que se tenga que saber el sabor del vino, digamos? Entonces, los vinos que se vayan probando se van a ir eliminando, ¿ya? Es imposible revisar todos los elementos de una muestra, el único caso de una población, pero el único caso donde se considera toda la población sin exclusión es cuando estamos haciendo un censo, ¿ya? Entonces, hemos visto que existen varios métodos de muestreo. El aleatorio simple es el que más se utiliza, y en este tipo de muestreo tiene la característica de que cualquier miembro de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado como parte de la muestra. Otro de los métodos, teníamos el método sistemático, el método estratificado y el muestreo por conglomerados, ¿ya? También vimos la información que está relacionada con la media, la desviación estándar o la forma de una población. En la mayoría de las situaciones, cuando nosotros hacemos investigación, esta información no está disponible. Y entonces el propósito del muestreo precisamente es calcular la forma o de forma aproximada algunos de estos valores. Por ejemplo, si seleccionamos una muestra de una población y se utiliza la media de la muestra para aproximar la media de la población. Ahora, en esta unidad vamos a ver nosotros diferentes aspectos y que son importantes dentro del muestreo. El primer paso es el estudio del estimador puntual.
Un estimador puntual consiste en un solo valor, es decir, un solo punto, deducido de una muestra para estimar el valor de una población. Un enfoque que arroja más información consiste en presentar un intervalo de valores del que se espera que se estime el parámetro poblacional. A ver. Este intervalo de valores recibe el intervalo del nivel, recibe el nombre de intervalo de confianza. Cuando nosotros calculamos la media de una muestra, este valor de la media muestral lo utilizamos como estimador puntual de la media poblacional, que es desconocida, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en la clase anterior. Si yo no conozco la media de la población, puedo obtener una muestra y calcular la media de la muestra, y esto me sirve para estimar el valor de la media poblacional. ¿Ya? Ahora les decía, el estimador es un solo valor, nos da como resultado un valor, un punto, ¿ya? Pero un enfoque un poco más amplio nos dice que necesitamos presentar un intervalo de valores dentro del cual esperamos que se encuentre la media poblacional. A este intervalo de valores es lo que nosotros llamamos intervalo de confianza. A menudo es necesario determinar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, cuando hay elecciones tenemos que saber con cuántos electores debe ponerse en contacto una empresa que se dedica a estos procesos de encuestas con el fin de que me sirva para predecir los resultados de la elección. ¿Cuántos productos se necesitan analizar para garantizar un nivel de calidad de un producto en específico, cualquiera? ¿Ya? Entonces, es importante definir el tamaño de la muestra. Ahora, empecemos a ver lo que son los estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media. Un estimador puntual, habíamos dicho en la clase anterior, que es un estadístico. Cuando nosotros hablamos de estadístico o estimadores, estamos hablando de resultados que hemos obtenido de una muestra. Ya, entonces, el estimador puntual va a ser un estadístico único para calcular un parámetro de la población. Entonces, la definición de estimador puntual es que es un estadístico calculado a partir de la información de la muestra que me va a servir para estimar el parámetro poblacional. Ahora, la media muestral que hemos dicho que es el X barra no es el único estimador puntual de un parámetro poblacional. Sí, la media muestral es el estimador de la media poblacional, pero no es el único estimador puntual. Tenemos otros estimadores puntuales, que lo hemos visto en la clase anterior. Todos estos son estimadores puntuales. N es el estimador puntual del tamaño de la muestra, es decir, me sirve para definir el tamaño de la población. X barra, media muestral, un estimador puntual de la media poblacional. S al cuadrado, varianza, un estimador de la varianza poblacional. S, desviación estándar, un estimador de la desviación estándar poblacional. P minúscula, proporción, y es un estimador de la proporción poblacional. ¿Ya? Entonces, sí son valores únicos, pero respecto de las características a las que pertenecen. Pero no son los únicos, no es el único estimador puntual. Tenemos todos estos. Sí es el único estimador de la media, pero no es el único en su conjunto. ¿Ya? Ahora, los intervalos de confianza de una media poblacional. Vamos a decir que el estimador puntual que me sirve para definir un
un parámetro de la población, es solamente una parte de la historia. Se espera que este estimador puntual se aproxime al parámetro poblacional. Entonces, sería conveniente medir qué tan próximo se encuentra en realidad, ¿ya? Entonces, el intervalo de confianza sirve para esto, para decirnos qué tan próximo se encuentra el estimador puntual del parámetro poblacional. Por ejemplo, si nosotros consideramos el ingreso anual de los trabajadores de la construcción en Bolivia, vamos a decir que su ingreso anual es de $85,000. Eso ganan al año, ¿ya? Entonces, un intervalo, un estimador de este valor aproximado puede estar, estamos diciendo que $85,000 al año. Entonces, un estimador puntual, o un intervalo, perdón, de este valor, este es el estimador puntual, pero un intervalo me va a decir que puede estar entre 81,000 y 89,000. Entonces me está dando, fíjense ustedes, un rango. Esto es más amplio, no es un punto en específico. Entonces, para describir cuánto es posible confiar en que el parámetro poblacional se encuentre dentro de este intervalo, se debe generar un enunciado probabilístico. Por ejemplo, tendríamos que decir que el 90% de los trabajadores, o tenemos la seguridad de que el 90% de los resultados de los ingresos de los trabajadores de la construcción al año se encuentran entre 81,000 y 89,000. Ya no estamos dando un valor en específico, estamos dando un rango que va a estar asociado a una probabilidad. Esto es el intervalo de confianza. ¿Ya? Para describir, y aquí estaba precisamente esto. Para describir cuánto es posible confiar en que el parámetro poblacional se encuentre en el intervalo, se debe generar un enunciado probabilístico. Ahora, definamos qué es intervalo de confianza. Es el conjunto de valores que se forma a partir de una muestra. Vamos a utilizar la muestra, una muestra de datos de forma que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de este conjunto con una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. Como estamos hablando de probabilidad, porcentaje, 90%, 85%, 60%, no lo sé. Ya veremos con cuál nos conviene trabajar. Pero esta probabilidad recibe el nombre de nivel de confianza. Y el rango se llama intervalo de confianza. Para calcular el intervalo de confianza vamos a considerar dos situaciones. La primera, cuando nosotros utilizamos los datos de la muestra para calcular la media poblacional con la media muestral. Mientras que la desviación estándar de la población se conoce. Entonces, yo puedo utilizar los datos de la muestra, para calcular la media poblacional cuando la desviación estándar de la población es conocida. Esta es una forma de calcular el intervalo de confianza. La otra es cuando nosotros utilizamos los datos de la muestra, la media poblacional para calcular la media muestral para calcular la media poblacional cuando se desconoce la desviación estándar. En el primer caso, la desviación estándar de la población es conocida. En el segundo no se conoce. Entonces, en este caso donde no se conoce, tenemos que sustituir la desviación estándar de la muestra por la desviación estándar de la población. Recuerden ustedes que la desviación estándar de la población me sirve para estimar la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de calcular o de construir un intervalo de confianza. Entonces, existen diferencias que son importantes en las suposiciones entre estas dos situaciones. Veamos la desviación, el cálculo o la construcción del intervalo de confianza
cuando la desviación estándar de la población es conocida. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos. Cuando hablamos de estadísticos son datos de muestra. La media muestral y la desviación. De las unidades anteriores, nosotros hemos visto que la desviación estándar es un estadístico importante porque mide la dispersión, mide la desviación de una población o de una muestra de distribución. Cuando se calcula en un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Recuerden ustedes que la distribución muestra que la distribución muestral de la media es la distribución de todas las medias muestrales con tamaño de la muestra n de una población. Se conoce como desviación estándar de la población a sigma, y a partir de esta información y del teorema central del límite, lo que hemos visto en la clase anterior, sabemos que la distribución de la muestra sigue una distribución de probabilidad normal con una media poblacional y una desviación estándar también poblacional. También esto recibe el nombre de error estándar. Ahora, los resultados del teorema del límite central nos van a permitir afirmar lo siguiente con respecto a los intervalos de confianza cuando utilizamos el estadístico Z. 95% de las medias muestrales seleccionadas de una población se van a encontrar dentro de 1.96 errores estándar. ¿Qué quiere decir? Desviación estándar de las medias muestrales de la media poblacional. 99% de las medias muestrales se encontrará a 2.58 errores estándar de la media poblacional. Entonces, para el primer caso, el nivel de confianza es de 95%. Para el segundo caso, el nivel de confianza es de 99%. ¿Ya? Por lo tanto, 95 y 99 son niveles de confianza que se van a referir al porcentaje de intervalos similarmente construidos que van a incluir el parámetro a calcular, y en este caso que es la media poblacional. Pero ¿cómo se obtienen estos valores de 1.96 y 2.58? Para el nivel de confianza o el intervalo de confianza de 95%, nosotros agarramos y dividimos. 95 entre 2 me da 47.5. Dividido 100 me da 0.475. En un ejercicio a ustedes se les va a dar, calcula el intervalo de confianza, perdón, el intervalo de confianza con un nivel de confiabilidad del 95%. Entonces, como me está diciendo que es 95, yo tengo que calcular estos valores. ¿Y cómo se calculan? 95 entre 2 me da 47.5. Dividido 100 me da 0.475. Con este 0.475, recuerden ustedes que teníamos una campana de Gauss que estaba dividida en dos. La mitad vale 0.5 y la otra mitad vale 0.5. Si aquí dice 0.475, es este pedacito de aquí, siempre referido del eje central o del valor medio, la parte alta de la curva. 0.475 a la derecha y a la izquierda, o a la izquierda y a la derecha, depende cómo lo estoy viendo. Y me voy a la tabla Z, y busco en la tabla Z donde se encuentra el 0.4750. Ahora tengo que hacer lo contrario que hacíamos en la unidad número 3. En la unidad número 3 primero buscábamos, calculábamos el valor Z y después calculábamos el área, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora calculo el área y me voy a buscar ese valor Z. Entonces, fíjense, 0.475 es lo que yo vengo y busco en la tabla. ¿Dónde se encuentra? Y se encuentra acá. Y entonces me voy a buscar a ver qué valor Z corresponde para este 0.475.
El primero que tengo que ubicar es en el eje horizontal. Me voy hasta aquí a la orilla donde empiezan los valores Z y encuentro que es 1.9. Pero tiene un segundo decimal. Entonces ya me voy hacia arriba. El segundo decimal es 6, 1.96. De esa forma es que nosotros obtenemos estos valores para un nivel de confianza o intervalo de confianza del 95%. Y ahora que ya lo tienen calculado, cada vez que les digan 95%, ustedes tienen que poner 1.96. Ahora que si les dicen 96%, tengo que volver a dividir entre 2, después el resultado entre 100, y esa área venir y buscar para encontrar su valor Z. Pero ya obtuvimos el 95% y ese es el valor Z para este intervalo de confianza. ¿Está claro cómo se obtiene esto? Sí, Licen. Y una pregunta, Licen, ¿y qué serían eso de lo que dice 0,25? 0,25. Ajá, ahí en la gráfica hay una partecita como con café pintada. Ah, es lo que queda. Pues ustedes saben que la mitad de la curva vale 0,5. Si yo 0,5 le resto el 0,475, me queda 0.025. Ah, ya, Licen. Pero Para que este sea ejercicio es 0,5, ¿no? ilustrativo. Es un ilustrativo para que ustedes vean de dónde, a qué corresponde este 0,475. Bueno, Licen. ¿Ya? Como estamos Ya. diciendo 95%, toda esta parte de la curva es el 95%. Lo que está con verde acá. ¿Ya? Ya, Licen. Perfecto. Ahora, ¿cómo determinar el intervalo de confianza del 95%? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, la amplitud del intervalo se determina por medio del nivel de confianza y la magnitud del error estándar de la media. La desviación estándar de la distribución de las medias muestrales se calculaba con esta fórmula, donde sigma de X barra es el símbolo del error estándar de la media. Se utiliza la letra griega porque se trata de un valor poblacional y el subíndice me va a recordar que se refiere a la distribución muestral de las medias muestrales. Sigma es la desviación estándar poblacional, N es el número de observaciones en la muestra. Entonces, el intervalo de confianza de la media poblacional, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, se calcula con esta fórmula. Z es el que hemos calculado hace rato, el 1,96. Sigma es la media poblacional, raíz cuadrada de N el tamaño de la muestra, o el número de observaciones que tiene la muestra. Y con esos valores yo voy a calcular el intervalo de confianza. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula esto? ¿Ya entendieron? Sí, Licen. La Z sería el 1,96, ¿no? Ahora de aquí en adelante cuando le digan 95% es 1,96, eso no va a cambiar. A no ser que yo les ponga calcule con un intervalo de confianza del 98%, no es 1,96, tienen que volverlo a calcular. Si les digo 90%, no es 1,96, el 1,96 solamente es para el 95%. Bueno. ¿Ya? A ver, veamos acá. La CAINCO desea informar acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. Una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de $45,420. La desviación estándar de la muestra es de 2050. A la CAINCO le gustaría responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? ¿Y cómo se deben interpretar estos resultados? En general, la distribución de los salarios o ingresos va a tener un sesgo positivo porque unos cuantos individuos van a ganar considerablemente más que otros. Y esto hace que el sesgo sea
tenga una dirección positiva. El teorema central del límite me dice que si seleccionamos nosotros una muestra grande, la distribución de las medias muestrales va a tender a una forma de la campana de Gauss, ¿se acuerdan? Mientras más grande es el tamaño de mi muestra, la forma de la distribución de las muestras se va a aproximar o se va a parecer más a una campana de Gauss. Y eso me sirve porque puedo utilizar la distribución normal para calcular mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tamaño de la muestra es 256. Es una muestra grande. Por lo tanto, vamos a suponer que la distribución muestral va a tender a seguir una distribución normal, es decir, una campana de Gauss. Ahora, aquí me dice que la media muestral es 45.420, X barra 45.420. La desviación estándar de esta muestra es 2050. Entonces, ¿cuál era la desviación o el signo de desviación estándar de la muestra? Aquí no tendría que haber puesto sigma, tendría que haber puesto S. S es la desviación estándar de la muestra. S es para la muestra, sigma para la población. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la media de la población? Si no me dice aquí entre los datos su media poblacional es tal, ¿qué creerían ustedes? ¿Cuánto creerían ustedes que es la media de la población? Es decir, el valor mu. ¿Mm? Piensen. ¿Para qué yo utilizo o para qué puedo yo, por qué me conviene a mí sacar resultados de una muestra? ¿O para qué utilizo los resultados de una muestra? ¿Me están escuchando? Sí, Lisa. ¿Ustedes no se acuerdan? Estamos craneando, dice. Estamos tratando de recordar. Y los demás, la única que me contesta es Irma. ¿Se acuerdan que yo les decía, si yo quiero saber la edad de todos los estudiantes de contaduría, voy a ir a preguntarle a toditos los estudiantes de la contaduría? No, Lisa. ¿Qué sacaba? Una muestra. Una muestra. Y de esa muestra resulta que la edad promedio es 19, digámoslo así. Entonces, ¿cuál era el resultado? Si a mí la pregunta era, no era, digamos, bueno, en realidad, la pregunta decía, ¿cuál es la media de la edad de todos los estudiantes de contaduría? Pero yo no los encuesté a todos, solamente fui a seleccionar una muestra de 20, digamos. Y resulta que saco un promedio de la edad de esos 20. Y ese promedio me da 19. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente todos los estudiantes tienen un promedio de 19 años.
Exacto. Fíjense que ahora con ese resultado de esos 20 estudiantes nomás, me sirve para decir que todos los estudiantes de la facultad tienen un promedio entre 19 años o 20 años, no sé qué ya cuánto les digo. Para eso yo saco una muestra. Los datos de la muestra me sirven para inferir datos de la población. ¿Qué significa inferir? Esos resultados que yo obtuve de la muestra me sirven para considerarlos como si fueran resultados de una población. Entonces yo aquí solamente tengo media muestral, un promedio de la muestra. Y me pregunta entonces ahora, entonces, si solamente tiene una media muestral, ¿cuál es el valor de la media poblacional? 256. No, ese es el tamaño de muestra. ¿Cuál es la media muestral? El 45.420. Ya, eso conozco. De mi muestra yo saqué un promedio, 45.420. ¿Ya? Pero y entonces, ¿cuánto es el valor de la media poblacional? Llévenlo al mismo ejercicio de las edades. A ver. Vamos a recordar otro poquito. Parece que les estoy hablando y no me están prestando atención ustedes. Lo hemos vuelto a repetir ahora. Fíjense acá. Esta desviación estándar de la población, de la muestra, me sirve para suponerla como resultado de la desviación estándar de la población. Acuérdense del cuadrito que les hice. Población, muestra. La media muestral me sirve para suponerla como resultado de la media poblacional. Entonces, si mi ejercicio me dice que mi media muestral es de 45.420, ¿cuál es la media poblacional? ¿Mm? Bien, jóvenes, ustedes no me han prestado atención en todo lo que yo he hablado hoy, ni lo que he hablado en la clase anterior. Terminamos la clase aquí, terminan, ustedes me revisan todo lo que he hablado de parámetros y estimadores, porque de nada me sirve que yo siga hablando, si ustedes no me prestan atención. Yo escucho en clase Napoleón, le escucho a Irma y a otra compañera más. Céspedes también me contesta. Después nadie más. No puede ser que yo esté ahorita con 40 estudiantes en sala y solamente 4 participen. Y esos 4 los tengo pensando también. ¿Ya? Se termina la clase de hoy, nos vemos el siguiente jueves. Y no estoy con buen ánimo ahora. Tienen examen el día jueves. ¿Ya? Que tengan buen día, jóvenes.